El Señor Jesucristo les bendiga a todos. Es una bendición poder saludarles en este nombre admirable. Nombre sobre todo nombre, porque creemos y enseñamos lo que la Biblia dice, que Jesucristo es Dios por sobre todas las cosas y bendito por los siglos de los siglos. Es una bendición poder volver a encontrarnos a través de este medio, su canal, Mensajes de Salvación, y poder compartir con ustedes la enseñanza de la palabra, la sana doctrina del Evangelio del Señor Jesucristo. Mi nombre es Javier Mesa, siervo del Señor Jesús, y les repito, es una bendición poder compartir con ustedes el mensaje de la sana doctrina del Señor Jesús. Para dar inicio a este tema, quiero tomar la lectura de la palabra en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 16, para la gloria del Señor. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Quiero tener unas palabras de oración para que sea el Señor guiándome en este tema y que la palabra de Dios corra y sea glorificada y lleve fruto de edificación para la iglesia del Señor y de salvación para las almas. Señor Jesucristo, estamos delante de tu santa presencia y te damos gracias porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, por la bendición de poder compartir tu palabra. Yo te ruego, Señor, usa mis labios, dame sabiduría y entendimiento para exponer el mensaje poderoso de tu palabra. Yo te ruego, Señor, que este mensaje lleve un fruto de edificación y de salvación para la gloria de tu santo nombre. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias, Señor. Amén. Bien, he venido con un tema: el único y verdadero Dios. Y hoy el subtema de este tema es el Verbo de Dios, o podremos decirlo de esta manera: Dios manifestado en carne. Alabanzas al Señor. Y quiero, a manera de introducción, hacer una muy pequeña reseña histórica para quienes de pronto no conocen el inicio de la unicidad en la Biblia, o para quienes tienen dudas acerca de la unicidad. Y quiero esta pequeña reseña histórica decirles de la siguiente manera. La iglesia comenzó en el aposento alto. El libro de los Hechos de los Apóstoles es el documento histórico que provee las evidencias más veraces acerca del nacimiento, crecimiento y desarrollo de la iglesia. Para el año 95 después de Cristo, las comunidades cristianas, la iglesia, estaba ya establecida en todo el Asia Menor, permaneciendo en la doctrina de los apóstoles. El libro del Apocalipsis da testimonio de esto, pues imperaba en Roma Domiciano. Documentos históricos certifican que en Asia, África y Europa, las congregaciones permanecían en la sana doctrina.
Estos documentos certifican también el surgimiento de algunos movimientos heréticos como los gnósticos, los docetas, los eclesiastas y los ebionitas, que negaban la fe apostólica enseñando que Jesucristo no había venido en carne y menoscabando la enseñanza apostólica que confiesa que Jesús es Dios manifestado en carne. La doctrina de Jesucristo como único Dios verdadero comenzó a ser minada desde el siglo II por algunos filósofos: Justino Mártir, Atenágoras, Teófilo de Antioquía, Tertuliano, Orígenes, Hipólito, Novaciano. Todos estos empezaron a interpretar las escrituras a la luz de la filosofía griega, tergiversando así la sana doctrina apostólica, afirmando que en la deidad había pluralidad y que esa era la doctrina que debía ser enseñada por la iglesia. Pero durante los primeros 4 siglos se destacaron algunos defensores de la sana doctrina llamada apologistas. Con lo que voy a decir a continuación, no quiero afirmar que estas personas hayan sido de la iglesia X o Y, porque algunos afirman que eran católicos, otros afirman que eran protestantes. Sin embargo, el protestantismo comenzó pues en otra época. Solo quiero hacer referencia a lo que estos hombres de la antigüedad afirmaban acerca de la unicidad. Y vuelvo y repito, durante los primeros 4 siglos se destacaron algunos defensores de la sana doctrina llamados apologistas. Ignacio de Antioquía, conocido como el portador de Dios, era obispo de Antioquía, fue mártir por su fe en Cristo en el año 107. Camino al martirio escribió 7 cartas en las que dirige a los romanos, les saluda dándoles a Cristo su más elevada exaltación. Esta frase es de Ignacio de Antioquía: en Jesucristo, Dios nuestro. También se expresó de Cristo como nuestro Dios y mi Dios. Clemente de Roma, obispo durante los años 90 al 100, dijo: así debemos pensar de Jesucristo, como Dios, como el Señor de vivos y muertos. Caferino, otro personaje, dijo: yo conozco a un solo Dios, Cristo Jesús, y ninguno fuera de él. Aristides, en el tratado que dirigió al emperador Antonio Pío, afirmó que solo Jesucristo es Dios. Eusebio de Cesarea, refutando la herejía de los nazarenos, escribió: y estos mismos no reconocen que el Cristo preexistió siendo Dios, Logos y sabiduría. Aún un himno que se cantaba en la antigüedad decía en una de sus estrofas, o dice en una de sus estrofas, porque el himno aún existe: salve la luz resplandeciente nacida de la pura gloria de aquel que es el Padre inmortal, celestial, bendito, Jesucristo nuestro Señor. ¿Qué es lo que quiero decir con estas cosas que estoy diciendo? Que desde la antigüedad los cristianos tenían el principio de la sana doctrina de la unicidad. Hasta el siglo II se reconocía la divinidad de Cristo, pues la iglesia aceptaba como Dios, le aceptaba como Dios. Pero cuando se empezó a hablar del Logos como una parte, como un ente aparte de Dios, como persona diferente al Padre, los depositarios del monoteísmo. El monoteísmo es la doctrina del Antiguo Testamento que enseña la existencia de un solo y único Dios. Los depositarios del monoteísmo y la unicidad de Dios fueron señalados como enemigos de la iglesia y herejes. ¿Qué quiero decir con esto? Que los primeros cristianos fueron señalados como herejes fue en el concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo, en el cual se adoptó la Trinidad como dogma de fe de la naciente iglesia romana, que había comenzado con su proceso de formación en el año 312 después de Cristo, con la conversión del emperador romano Constantino. Este emperador romano Constantino se dijo ser cristiano para detener la persecución al cristianismo,
pero la idea de él era solamente hacerse amigo y ganar buena reputación delante del cristianismo, pero sin dejar al imperio romano. Y desde ese día se empezaron a levantar hombres, a defender la unicidad de Dios, pero se levantaron otros a atacar la unicidad, a atacar la doctrina apostólica. Sin embargo, aún permanecieron ancianos en las congregaciones que guardaron toda pulcritud de la fe. Y bueno, ya mencioné algunos de ellos. Y lo que quiero decir con esto es que la doctrina apostólica es la doctrina que enseña y que mantiene la sana doctrina o la sana enseñanza de la unicidad. Alguna de las expresiones de aquellos antiguos defensores de la unicidad, de la creencia y de la enseñanza de un Dios único, indivisible, cuando se hace referencia a un solo Dios como único Rey de reyes, a este se le llama monarca. Por eso a los primeros defensores de la fe o de la doctrina de la unicidad se les llamó monarquianos, porque el monarquianismo se manifestó en dos formas principales, el modalista y el dinámico. Con los modalistas se identificaron los judeocristianos, cuyo principio básico era el Dios unipersonal, y su tesis eran, una de ellas: el Padre viene a morar en el hombre Jesús. El Padre y el Hijo son una misma cosa. El Padre asume en Cristo la función terrenal o terrena de revelador, verbo y logos, que es la palabra. El logos de Juan es el único Dios. Otra expresión de su tesis: el Dios único adopta nombres según el modo de manifestarse. Padre e Hijo son el mismo ser divino, designados con sus nombres diferentes porque sus formas de aparición son temporalmente distintas. Esa era una de su tesis. Y otra de su tesis era: el hombre Jesús es portador del Espíritu Santo. Y bueno, quiero dejar hasta ahí esa pequeña reseña histórica porque es bastante extensa, pero solamente quiero resaltar lo siguiente: la doctrina de la unicidad es la sana doctrina antigua de las Sagradas Escrituras. Alabanzas al Señor. ¿Qué es la unicidad? Unicidad es creer que Cristo y Dios conforman un solo ser. Vuelvo y repito, unicidad es creer que Cristo y Dios conforman un solo ser. Tomando el texto de 1 de Timoteo 3:16, Dios fue manifestado en carne. En el tema anterior quedamos en la parte de las profecías de Isaías, cuando desde Isaías 9:6 Dios habló a través del profeta de cómo sería la manera en que Él se manifestaría al mundo. Y quedamos en esa parte porque la idea era mostrar el Dios único del Antiguo Testamento, a saber, Jehová. Y la idea en esta segunda parte es mostrar cómo ese Dios único, indivisible, ese ser, ese Dios maravilloso que dijo: mirad y ved que no hay dioses conmigo,
¿De qué manera se manifestó en carne? Alabanzas al Señor. Y entonces, en Isaías, en el capítulo 9 y en el versículo 6 decíamos: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno y Príncipe de paz. Alabanzas al Señor. ¿Cómo puede o cómo podía un ser único e indivisible, un Dios todopoderoso que es espíritu, venir al mundo y derramar sangre para con esa sangre redimirnos del pecado? Para mucha gente, sobre todo aquellos que enseñan la Trinidad y la dualidad, Dios envió a su Hijo. Y quiero aclarar desde un principio, no quiere decir que nosotros los unicitarios neguemos al Hijo. No, ese es otro tema y es otro punto. Pero ellos creen que Dios envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario, y que ese Hijo es la segunda persona de la Trinidad, y que como segunda persona de la Trinidad, entonces es otro Dios. Pero vuelvo y repito, en Deuteronomio, en el capítulo 4 y en el versículo 39, la palabra de Dios no puede ser más clara. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios, arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Si la segunda persona de la Trinidad existiera y fuera otro Dios, entonces, ¿qué es lo que está diciendo Dios aquí? Porque si Dios envió a su Hijo, y ese Hijo es otro Dios que viene a habitar en la tierra, ya Dios estaba diciendo: abajo en la tierra no hay otro Dios. Es decir, Jehová está diciendo: aprende hoy, reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Él está diciendo: abajo en la tierra no hay otro Dios. Para aquellos que piensan que Jesucristo, o mejor, que el Padre se quedó en el cielo, y que esa voz que hablaba desde el cielo: este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia, que esa voz de ese Padre era la voz de el Dios Padre que estaba en el cielo hablándole al Dios Hijo que estaba en la tierra. No tiene sentido, porque ya Dios en el Antiguo Testamento había dicho: yo soy Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. No hay otro Dios en la tierra, no hay otro Dios en el cielo. Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra. Pero ese Dios que es único arriba en el cielo y abajo en la tierra, se manifestó en carne. Alabanzas al Señor. San Juan, en el capítulo 14 y en el versículo 10, dice la palabra del Señor que el Padre está en Cristo y Cristo en Dios. Gloria al Señor. San Juan, capítulo 14 y el versículo 10, dice de la siguiente manera: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Esta respuesta se la está dando Jesús a Felipe, porque Felipe le está diciendo, Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo:
¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. ¿Qué está diciendo el Señor Jesucristo? Cuando dice el Padre que mora en mí, morar es habitar, morar es vivir en un lugar, morar es habitar un lugar. Quiere decir que Dios estaba habitando en Cristo en ese momento. Por eso es que la Biblia dice que en Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, porque Dios es espíritu y ese Dios que es espíritu estaba morando en Cristo. Alabanzas al Señor Jesús, alabanzas al Señor. Y quiero en esta parte decir algo que creo que es muy importante. Uno de los pilares más importantes de la doctrina de Cristo es la doctrina del monoteísmo y la unicidad. El monoteísmo es la creencia, es la certeza de que existe un solo y único Dios en el Antiguo Testamento. Y la unicidad es la manifestación de ese Dios del Antiguo Testamento en la persona de Cristo. Pero esa manifestación o esa unicidad se dio a conocer solamente a su debido tiempo. Eso lo vamos a mirar más adelantico. La iglesia primitiva fundamentó sus principios teológicos en estas dos doctrinas, la doctrina del monoteísmo y la doctrina de la unicidad. La iglesia comenzó con judíos, tuvo su origen en Jerusalén. Es por eso que la iglesia apostólica jamás tuvo en sus doctrinas olor a politeísmo. Politeísmo es la creencia en varios dioses. Ellos creyeron, los judíos, desde sus comienzos, que Jesucristo es el único Dios verdadero. Los judíos no son politeístas, vuelvo y reitero. Los orígenes del politeísmo o trinitarismo dentro del cristianismo surgió después del año 325 bajo los dogmas de Constantino. Es por eso que el trinitarismo no es doctrina apostólica. Por eso es que la gente discute y alega que la iglesia de Jesucristo es la iglesia católica, y no es así. Lo que pasa es que dentro del mismo, vuelvo y repito, dentro del mismo cristianismo, donde moraba o donde estaba la sana y se enseñaba la sana doctrina de la unicidad, dentro de ese cristianismo surgió gente como esos personajes que les dije al principio, enseñando un Dios en tres personas. Por eso hubo un personaje por ahí llamado Tertuliano que dijo estas palabras. Y para esto voy a tomar este apunte. La creencia general de la iglesia en la época era la unicidad de Dios. Y solo unos, escuche bien y ponga mucho cuidado porque por causa del tiempo no puedo repetir mucho. Y solo unos pocos intelectuales luchaban contra la firme fe apostólica y con sutilezas, escuche bien, las sutilezas de las que habla Pablo. Con sutilezas iban engañando a otros simples en verdad. Tertuliano dijo, yo no los llamaré ignorantes o tontos, sino que dijo, a los simples en verdad, que siempre constituyen la mayoría de los creyentes. Están espantados de la dispensación de los tres en uno, y sabiendo que su regla de fe los ha sacado de los muchos dioses del mundo al único y solo Dios verdadero, no entendiendo que aunque es el único y solo Dios, Él debe ser creído en su propia economía, ellos suponen que el orden numérico y distribución de la Trinidad sea una división de la unidad. Constantemente lanzan críticas contra nosotros diciendo que somos predicadores de dos o tres dioses, mientras ellos se atribuyen el crédito de ser adoradores del uno, solo Dios, cuando la unidad misma tratada irracionalmente produce herejía y la Trinidad considerada racionalmente constituye la verdad. Escuche bien lo que está diciendo Tertuliano. Está diciendo que
los adoradores de un solo Dios, dice que cuando la unidad misma tratada irracionalmente produce herejía y la Trinidad considerada racionalmente constituye la verdad. Este argumento de Tertuliano certifica que la mayoría de los creyentes hasta el siglo II después de Cristo eran monoteístas unicitarios. Repito, todo esto que dijo Tertuliano certifica que la mayoría de los creyentes hasta el siglo II después de Cristo eran monoteístas unicitarios. Entonces, ¿qué quería afirmar con ese apunte? Que desde un principio, dentro del mismo cristianismo se levantó gente con la falsa doctrina de la Trinidad. Entonces, cuando ya empezó la gente a discutir, bueno, ¿es la unicidad la verdadera doctrina o es la Trinidad la verdadera doctrina? Y en ese momento estaba la persecución contra el cristianismo. Se levantó el emperador romano Constantino y organizó la reunión o el concilio de Nicea, llamado así el concilio de Nicea, y allí proclamó que tanto la unicidad como la Trinidad eran doctrinas válidas. Y fue donde resultó diciendo que tanto el bautismo en el nombre de Jesús era válido, como era válido también el bautismo en la fórmula trinitaria. Entonces, para no tener de enemigos a los unos o a los otros, se puso a favor de todos y dio libertad de enseñanza doctrinal a como cada quien quisiera creer o quisiera enseñar. Desde ahí, este es un datico que quiero tirar ahí, desde ese concilio de Nicea, que fue en el año 325, repito, más o menos después de Cristo, se empezó a conocer la Iglesia Católica como Iglesia Católica, pero hasta ese momento eran simplemente todos unos cristianos, que unos creían en la unicidad y otros creían en la Trinidad, pero el nombre de Iglesia Católica Romana se le dio en el concilio de Nicea por el emperador Constantino. Esto está dentro de la historia para aquellos que quieren negar la verdadera historia de la Iglesia Católica y de cómo surgió el trinitarismo. Alabanzas al Señor. Seguimos diciendo que San Juan capítulo 14 y el versículo 10, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Esto nos debe de llevar a nosotros a la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, donde en el capítulo 5 y en el versículo 19, la palabra del Señor nos muestra el misterio de primera de Timoteo 3:16. Porque el misterio, decía en la otra enseñanza, no es tanto la revelación del nombre de Jesús. No, el misterio aquí en primera de Timoteo 3:16 es que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Y todo esto proviene de Dios. Versículo 18. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 18 dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo. O sea, Dios nos reconcilió con Dios mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Alabanzas al Señor. Por eso San Juan 14:10, en lo que Jesucristo le responde a Felipe, tiene muchísima, y tiene, por así decirlo, pero tiene toda la coherencia bíblica que nos lleva a confirmar una vez más esta hermosa doctrina, hermosa y verdadera doctrina de la unicidad. Porque lo que está diciendo aquí el Señor Jesucristo, no lo está diciendo ni siquiera un apóstol, no lo está diciendo Juan, es Jesús el que está diciendo: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. ¿Y qué está diciendo Corintios 18?
que nos reconcilió consigo mismo, el 19, que Dios estaba en Cristo. Escuche bien, compare bien, haga bien esta comparación. Capítulo 14 y versículo 10 del Santo Evangelio según San Juan está diciendo: no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Y dice: las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí hace las obras. El Padre que mora en mí hace las obras. Y aquí está diciendo que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo. Alabanzas al Señor. ¿Qué podemos entender por esto? Una vez más, Dios mismo se manifestó en carne. Pero es necesario mirar un poco más allá, porque hay gente que esta manifestación en carne aún no la han podido entender y todavía están, digámoslo así, patinando, en palabras ordinarias, digámoslo, escarbando, buscando la manera de probar una Trinidad que no existe. Y se van por allá al griego, se van por allá a otras lenguas que nosotros ni hablamos, ni entendemos, ni podemos expresar bien, porque no es nuestra lengua, para tratar de confirmar o tratar de mostrar cosas que no están en la Biblia. La Trinidad no es bíblica. La doctrina de la unicidad enseña que Dios está en Cristo y Cristo en Dios. Eso es lo que dice San Juan 14:10. Y este era un misterio para realizarse o efectuarse en el cumplimiento de los tiempos. No hablamos de unicidad antes del cumplimiento de esos tiempos, sino después. En el Antiguo Testamento, repito, no habla de unicidad, sino del monoteísmo. El Nuevo Testamento sí habla de unicidad, porque mire lo que dice la palabra del Señor en San Juan, en el capítulo 10 y el versículo 30. Dice de la siguiente manera. Ténganme un poco de paciencia porque estoy mirando la Biblia. Tengo los textos pues para buscarlos. San Juan capítulo 10 y el versículo 30 dice de la siguiente manera: yo y el Padre uno somos. Es decir, cuando ya el Verbo se hace carne, que enseguida me voy a retroceder un poquito para esto, cuando ya el Verbo se hace carne y habita entre nosotros, aparece la unicidad de Dios, porque ese misterio de Dios en Cristo se manifiesta cuando Cristo aparece en carne, cuando Dios llega en carne al mundo en la persona de Jesucristo. Comienza el misterio, o es decir, se da a conocer el misterio de la unicidad, porque la Biblia está diciendo: yo y el Padre uno somos. Alguien dice: mire que está diciendo somos, es porque son dos. No, señor, es que lo que está diciendo es que ese Padre eterno está en el Hijo que ha venido en carne, y al ser el Padre y el Hijo, por eso dice somos, pero ese somos es uno solo en Cristo. Alabanzas al Señor, alabanzas a Jesús, alabanzas al Señor Jesucristo. En San Juan 5:20, un texto también, primera de Juan capítulo 5 y el versículo 20, está diciendo unas palabras que nos dan a conocer que Jesucristo es Dios, y está diciendo de la siguiente manera: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Dios está dando a conocer en la faz de Jesucristo su unicidad. Dios, y decía en la otra enseñanza, ese Dios que nadie le vio jamás, se está dando a conocer en la faz de Jesucristo.
Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Qué está diciendo la palabra del Señor? En el Antiguo Testamento Él está diciendo: yo soy Dios y fuera de mí no hay más. Yo soy Dios, yo soy tu Dios, yo soy el Dios fuerte, yo soy el único Dios. Y aquí está diciendo que Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Por qué dice estas palabras? Porque ese Dios del Antiguo Testamento todavía no se había dado a conocer, pero para Él darse a conocer había un proceso. Hay un proceso y es el que vamos a mirar. Alabanzas al Señor. El conocimiento de los santos apóstoles jamás fue de un Dios trino o dualista. Claramente enseñaron que en Jesucristo Dios fue manifestado y que la persona de Jesucristo era la palabra de Dios hecha carne, en la cual Dios habitó con toda su plenitud. Esto es lo que se llama unicidad, la unidad inherente entre el Hijo y el Padre. Los apóstoles hablaron del único Dios, el cual es Jesucristo, porque Jesucristo es el Padre y el Hijo. Carta del apóstol Pablo a Tito, en el capítulo 2 y en el versículo 13, dice la palabra del Señor de una manera muy sencilla, pero muy categórica. Alabanzas al Señor. Dice así la eterna palabra de Dios, capítulo 2 y el versículo 13: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y vuelve y repite unas palabras aquí: quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad. Que es lo que estaba diciendo 2 de Corintios en el capítulo 5 y en el versículo 18. De eso estábamos hablando hace unos minuticos. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 5 y en el versículo 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo. Y aquí está diciendo Pablo a Tito: quien se dio a sí mismo, la esperanza y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Está diciendo que este gran Dios y Salvador se dio a sí mismo. Y aquí está diciendo en el versículo 18 de la segunda de los Corintios, en el capítulo 5 y el 18, dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo. Él se dio a sí mismo para reconciliarnos consigo mismo. Yo creo que más claro que esto no canta ni un gallo, dicen por ahí. Pero aún hay gente que no lo ha podido entender. San Juan, y es a donde quiero llegar, en el capítulo 1 y en el versículo 1, uno de los textos más conocidos por nosotros los lectores de la palabra. Y no digo nada más que unicitarios, porque los trinitarios también se pegan de ahí para decir que el Logos es la otra persona. En el principio era el Verbo. Y escuche bien: y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Esta expresión del apóstol Juan, del Verbo era con Dios, es la expresión que utilizan los trinitarios y los dualistas para decir: mire que sí hay alguien con Dios desde el principio. Pero aquí no está diciendo eso. Aquí lo que está diciendo la palabra de Dios es lo siguiente: está diciendo Juan que ese Dios del principio tiene palabra, tiene logos, tiene verbo. En otra expresión más sencilla está diciendo Juan: en el principio era el verbo
y el verbo era con Dios, la palabra estaba con Dios, es decir, Dios no es mudo. Con esa palabra, con ese logos, es que Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Alabanzas al Señor. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y en el versículo 3 dice, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿De cuál Él está hablando? Del verbo. Sin el verbo nada de lo que ha sido hecho fue hecho, porque la Biblia dice en la segunda carta del apóstol Pedro, dice algo referente a esto. Segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 3 y en el versículo 5 dice, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios es por el verbo, por el logos. Fueron hechos los cielos y también la tierra. Alabanzas al Señor. ¿Qué está diciendo aquí este versículo? Vamos a dar una definición del verbo. El verbo es la expresión oíble de un pensamiento invisible. Así también Cristo es la expresión tangible y visible del Dios invisible. Vuelvo y repito, cuando a usted alguien le pregunte, deme una definición del verbo, entonces usted va a contestar, el verbo es la expresión oíble de un pensamiento invisible. Así también Cristo es la expresión tangible y visible del Dios invisible. Alabanzas al Señor. En Juan 1:14 leemos, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Aquí me voy a detener un poquito para dar una pequeña explicación acerca de esto, porque hay quienes quieren encontrar en el capítulo 8 de Proverbios un argumento contundente para afirmar o para aseverar la preexistencia del Hijo de Dios, o es decir, la doctrina del Dios eterno. Vamos a mirar lo que está diciendo Proverbios en el capítulo 8, porque hay muchos trinitarios, por no decir que todos, utilizan este texto que habla de la sabiduría y dice, no clama la sabiduría y da su voz la inteligencia, en las alturas junto al camino, a las encrucijadas de las veredas se para, en lugar de las puertas a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas da voces. Y en el versículo 34 dice de la siguiente manera, bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas. Entonces pretenden decir que la sabiduría es Jesucristo, y que por eso es que dice en Apocalipsis, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, porque el versículo 34 del verbo está diciendo esto, pero ahí no está hablando de eso. Esta expresión del Proverbios del capítulo 8 y del versículo 34 es una expresión metafórica. Escuche bien, es una expresión metafórica, asimismo como lo que dice en Isaías en el capítulo 23. Vamos a mirar para mirar qué es una metáfora. Isaías en el capítulo 23 y en el versículo 4 dice de la siguiente manera, avergüénzate Sidón, porque el mar, la fortaleza del mar habló diciendo, nunca estuve de parto, ni di a luz, ni crié jóvenes, ni levanté vírgenes. Escucha lo que está diciendo, avergüénzate Sidón, porque el mar, la fortaleza del mar habló. Está diciendo que el mar está hablando. Esto es una metáfora
¿qué es una metáfora? Se preguntan mucho. Una metáfora es una figura que consiste en usar una palabra o frase en un sentido distinto del que tiene, pero manteniendo con una relación de analogía o semejanza. Vuelvo y repito. La metáfora es una figura que consiste en usar una palabra o frase en un sentido distinto del que tiene, pero manteniendo con una relación de analogía o una semejanza. Y con esto no estamos diciendo que cuando está diciendo en Proverbios 8 de la sabiduría, no quiere decir que no sea cierto que en Primera de Corintios, en el capítulo 1 y en el versículo 24, no quiere decir que no diga ahí que Cristo es sabiduría de Dios. Pero, volviendo al texto de Proverbios 8, primeramente se ve claramente que es un elogio a la sabiduría, metafóricamente. Es una representación personificada de la sabiduría. Es la sabiduría hablando, porque dice en el versículo 12, yo la sabiduría habito en la cordura. En la cordura, no gordura, sino cordura. Y al final del capítulo dice, bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, guardando a los postes de mi puerta. Es la réplica del versículo 17. Y luego empieza el capítulo 9 diciendo, la sabiduría edificó su casa, y luego sigue hablando la misma sabiduría. Y podemos decir esto. El versículo 25 se refiere a la sabiduría ya había sido engendrada, y es algo que voy a leer de nuevo, porque a mí me gusta dejar un poco claras las cosas. En el versículo 25 dice, del capítulo 8 de Proverbios, está diciendo, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. Entonces, si la sabiduría fue engendrada, si se toma el texto literalmente, quiere decir que tuvo un principio. Entonces, quiere decir que Dios no tenía sabiduría antes de eso. Es decir, si la sabiduría si ese texto se toma literalmente, entonces, si la sabiduría fue engendrada, entonces querría decir que antes de que la sabiduría fuera engendrada, Dios no tenía sabiduría. ¿Fue Dios por un tiempo insensato o falto de sabiduría? Podemos preguntar. No, el capítulo 8 de Proverbios es una representación metafórica de la sabiduría. Hay que tener en cuenta que cuando Pablo refiere a Cristo como sabiduría de Dios, no lo hace refiriéndose al capítulo 8 de Proverbios, sino confrontando a los griegos, quienes creyéndose sabios rechazaban la sabiduría de Dios en Cristo para salvarlos. Para ellos la palabra de la cruz era locura, pues les era difícil concebir en sus mentes que a Dios le placiera salvar al mundo por medio de la predicación de un Cristo crucificado. Alabanzas al Señor. Alabanzas a Jesús. Y vamos a seguir. ¿Qué es el verbo? ¿Qué es el verbo entonces? El verbo, palabra de una persona. Podemos nosotros preguntarnos, ¿qué es el verbo? ¿Será una persona aparte de Dios, como dicen los trinitarios? Porque el trinitario dice que el verbo ya existía como hijo eterno, que si el verbo es el hijo de Dios, entonces ya existía como un hijo eterno porque estaba con Dios desde antes de la fundación del mundo. Entonces será una persona aparte de Dios. Será un ente distinto dentro de la divinidad. El verbo palabra de una persona no está separada de esa persona. Yo hablo, yo Javier hablo, pero mi palabra está adherida a mí. El verbo no está separado de una persona, sino que es la misma persona expresándose activamente, mas no pasivamente. Pudiéramos decir que hay pensamiento activo y pensamiento pasivo. El pensamiento pasivo es el que se proyecta. Dios tenía el verbo, pero ese verbo en el Antiguo Testamento, antes de la creación del mundo, estaba en un modo pasivo.
se estaba proyectando a crear el mundo. Pero el pensamiento activo es el que se realiza. Y escuche bien esto: nadie en su raciocinio cabal, es decir, nadie en su pleno juicio cabal, le diría a su interlocutor que la palabra es una persona aparte de sí mismo. En pocas palabras, yo no le puedo decir a usted, yo no le puedo decir a otro que esté hablando conmigo, es que mi palabra es una persona aparte de mí. Eso sería incoherente, sería ridículo. El verbo es la fuerza activa de Dios, pero no es una persona aparte de Dios. La palabra de Dios es el brazo de Dios, y eso lo vamos a leer en la palabra del Señor, en Isaías, en el capítulo 52. Alabanzas a Jesús. Isaías capítulo 52 y en el verso 10, mire lo que dice, o lea bien lo que dice. Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. Aquí no está hablando, aquí dice que Jehová desnudó su santo brazo. No quiere decir que Dios tenga dos brazos, que tenga un brazo izquierdo y un brazo derecho, una mano izquierda y una mano derecha, y que se arremangó una de las dos. Eso no es lo que está diciendo la palabra del Señor. Los hombres para realizar una obra emplean sus manos y sus brazos. Dios usa su palabra, Él dice y se ejecuta. Miremos lo que dice la palabra del Señor en Números. En Números el Señor dice algo acerca de esto, de ejecutar su palabra. Vamos a ver si encuentro el texto bíblico por aquí, porque es un texto que se me viene a la mente y que quisiera leerlo para darle más confirmación a esta expresión. Vamos a mirar en Números, un texto bíblico que nos puede ayudar un poquito acerca de esto que acabo de decir. Dios dice y se ejecuta. Es decir, que cuando Dios dice algo se hace porque se hace. Números, voy a tratar de encontrar ese texto que se me viene a la mente, y si no lo encuentro, pues en este momento más adelantico les estaré dando la cita bíblica, pero sí quisiera tenerlo pues como en cuenta, porque es un texto que habla acerca de esto y que quisiera, vuelvo y le repito, tenerlo. Bueno, más adelantico voy a tratar de encontrarlo. Pero lo que le quiero volver a decir es lo siguiente: los hombres para realizar una obra utilizamos las manos y los brazos, y Dios usa su palabra. Así fue en la creación. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Por esto Jesucristo es el verbo hecho carne, como lo declaró Isaías. Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. Jesús era el brazo desnudo de Jehová, con lo que el Señor Dios Todopoderoso del Antiguo Testamento ejecutó su obra en la cruz del Calvario. Fue con su brazo desnudo Jesucristo. Alabanzas al Señor. De que el verbo es Dios mismo y no hay una persona aparte del Padre, lo vemos en San Juan en el capítulo 1, porque está diciendo: el verbo era Dios. Si bien dice en el principio era el verbo y el verbo era con Dios, también dice el verbo era Dios. Está diciendo que esa palabra es Dios mismo, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Por qué decimos eso? ¿O por qué lo decimos? No, dice la palabra del Señor. ¿Por qué la palabra del Señor dice el verbo era con Dios y el verbo era
Dios. No está diciendo, no dice un Dios. Vuelvo y le digo, si Jesucristo fuera la segunda persona de la Trinidad, entonces aquí Juan estaría diciendo, y el Verbo era un Dios. Pero no, aquí lo que está diciendo es, y el Verbo era Dios. Alabanzas al Señor. Y para nosotros solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Alabanzas al Señor. Primera de Corintios capítulo 8 y el versículo 6. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Primera de Corintios capítulo 8 versículo 6. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. ¿Qué es lo que está diciendo aquí la palabra del Señor? Vamos a complementarlo o a compararlo mejor, si es la expresión mejor, en el capítulo 1 de San Juan. San Juan está diciendo, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y aquí está diciendo, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios. Ese Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios de San Juan 1:1. Y ese Dios de San Juan 1:1 es el único Dios de Primera de Corintios 8:6. Solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, porque por su palabra, por la palabra de ese Dios Padre, procedieron los cielos y la tierra. Todas las cosas procedieron por esa palabra. Esa palabra es Jesucristo, por el medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Alabanzas al Señor, alabanzas a Jesús. Y vamos, y mire esto, note lo ilógico de la postura trinitaria y su inconsistencia. Escuche bien esto. Para los trinitarios el término Dios en la Biblia se está refiriendo a la Trinidad, puesto que para ellos Dios es una Trinidad. Por lo tanto, cuando la Biblia dice y el Verbo era Dios, entonces por lógica deberían entender que el Verbo era la Trinidad. Porque si Dios es un Dios trinitario y el Verbo es Dios, entonces el Verbo es la Trinidad. Sin embargo, no quieren pensar así en casos como estos, lo cual señala una inconsistencia en su interpretación bíblica. Si la designación Dios es Trinidad en un lugar de las Escrituras, debe serlo siempre en todos los textos de la Biblia, porque para nosotros Jesucristo es Dios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. El Jehová del Antiguo Testamento para nosotros es el mismo Jesucristo del Nuevo Testamento. Pero para el trinitario tiene esta confusión. Dios no es una Trinidad, sino que es una unicidad. El único ser supremo se identifica o presenta con diferentes funciones o manifestaciones. Así de sencillo. Jesucristo es Dios manifestado en carne. En el Antiguo Testamento es el Padre de la creación. En el Nuevo Testamento es el Hijo que vino a redimirnos, y es el mismo Espíritu Consolador. Alabanzas al Señor. Quiero, para ir terminando este tema, entonces terminar diciendo esta reflexión. El Antiguo Testamento habla de monoteísmo, el Nuevo Testamento habla de unicidad. Estas dos doctrinas son dos pilares apostólicos. Qué bueno que nosotros podamos entender la manifestación de Dios en carne. Cuando alguien entiende este misterio de la piedad, entonces puede entender que Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Si te gustó esta enseñanza, si te gustó este sermón, no te olvides suscribirte, darle like y compartirla. Será de gran ayuda para nosotros. Que el Señor Jesús te bendiga.